bendiga. Eres bienvenido, bienvenida a este nuevo tiempo de estudio de la palabra del Señor. También un espacio en el que podemos hablar con Dios. Y es nuestro objetivo glorificar a Jesucristo nuestro Señor. Aquel que siempre nos cuida, siempre nos bendice, siempre nos ayuda y que en este tiempo pues nos va a bendecir a través de su palabra. Así que quiero invitarte para que oremos, para que le pidamos al Señor que sea hablándonos a través de las Sagradas Escrituras, que seamos bendecidos con la palabra del Señor. Pero también que tengamos la oportunidad para darle gracias por todas sus bendiciones. Así que te invito a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias te damos, Dios mío, por todas tus misericordias. Gracias por tu protección. Gracias por esta salvación tan grande. Te pedimos, amado Señor, que tu preciosa sangre, Dios mío, sea cubriéndonos, lavándonos, limpiándonos. Señor, límpianos de toda maldad, ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Por eso te pedimos, bendícenos con abundancia de temor de Dios en nuestro corazón y que sea tu palabra lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, que siempre sea tu palabra iluminándonos para tomar decisiones correctas, acertadas, Señor. Sea tu palabra, Dios mío, ese alimento diario y continuo para nuestra vida. Amado Dios, también, Señor, en tus manos encomendamos nuestra familia. Cada uno de nuestros hijos los traemos delante de ti. Cada miembro de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor, lo traemos delante de tu presencia. Y te pedimos, amado Señor Jesucristo, que los guardes del mal, Señor. Que derrames sobre nuestra casa abundancia de salvación en el nombre de Jesús. Y que el poder del Espíritu Santo sea transformando nuestro corazón, santificando nuestra vida, transformando nuestra manera de pensar. Señor, gracias te damos, Dios mío, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en tus manos encomendamos este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, háblanos a través de tu palabra. Edifícanos a través de tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo trayendo revelación en esta hora. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, quiero recordarte un versículo en la palabra del Señor que nos habla sobre la importancia de guardar nuestro corazón para Dios. La Escritura dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor quiere llenar esta casa, el Señor quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Por eso el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Precisamente dice entonces la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón para los planes de Dios, para los propósitos de Dios, para que podamos avanzar hacia la voluntad del Señor. El enemigo, como nos enseña la Escritura, siempre está lanzando dardos, tentaciones, ofertas, mensajes de desánimo, de incredulidad, en fin. Pero debemos guardar nuestro corazón, proteger nuestro corazón a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor y preservarnos para Cristo. Por eso el título del mensaje de hoy es: preserva tu corazón para Dios. Algo así como guarda tu corazón para Dios. Es necesario que mantengamos un corazón no solo dispuesto para servir al Señor, sino un corazón que ame a Dios, un corazón que ame la palabra del Señor, un corazón sensible, porque la Biblia también nos advierte que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Entonces va a aparecer una dureza de corazón y tenemos que guardarnos de eso, preservarnos de esa dureza de corazón, de esa incredulidad, de esa rebelión. ¿Por qué?
Pues sencillamente porque estamos en tiempos finales, estamos en los postreros tiempos. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, una porción de la Escritura que está en la carta a los Hebreos capítulo número 3, y vamos a desarrollar estos puntos ahora. En primer lugar, es precisamente una exhortación. Cuidado con la dureza de corazón. Cuidado con la dureza de corazón. Y esto lo vamos a leer precisamente en la carta a los Hebreos, capítulo número 3, vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Dice Hebreos capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es muy importante que tengamos en cuenta que la Escritura aquí no dice como dijo el Espíritu Santo. Y sin lugar a dudas está citando una escritura anterior en el libro de los Salmos. Pero el escritor de la carta a los Hebreos no dice como dijo el Espíritu Santo, sino que el texto, versículo 7, dice, por lo cual como dice el Espíritu Santo. De manera que esto lo dijo antes el Espíritu Santo y lo sigue diciendo hoy. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, porque el Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo sigue hablando a través de la palabra. El Espíritu Santo sigue hablando a través de los predicadores. El Espíritu Santo sigue hablando a través de los sermones. El Espíritu Santo sigue hablando a nuestro corazón. El Espíritu Santo sigue hablando. Entonces, por eso dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso, este primer punto, cuidado con la dureza de corazón. Dice, si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Entonces aquí ya el Espíritu Santo nos lleva a las situaciones y experiencias que vivió el pueblo de Israel por el desierto camino a la tierra prometida. Las actitudes que ellos tuvieron, las palabras contra Dios, contra Moisés, contra el diseño de Dios, contra el camino, contra la provisión. Ahora, el Señor nos invita a reflexionar que quien estaba hablando a través de Moisés era el Espíritu Santo, era la voz del Señor. Sin embargo, el pueblo endureció su corazón. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros sabemos lo que pasó con aquel pueblo que endureció su corazón delante de Dios. Quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Recordemos que la generación que entró a la tierra prometida en el momento en que Dios habló fue aquella generación menor de 20 años de edad. Todos los demás quedaron postrados, murieron en el desierto. Entonces dice ahora el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Imagínate uno como ser humano probando a Dios. Dice, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo de Israel vio los milagros, vio la manifestación de Dios, vio la obra de Dios, escuchó la enseñanza de Dios a través de Moisés. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Esto es muy interesante, ver cómo el Señor durante 40 años estuvo disgustado con aquella generación. Pero no por eso faltó el agua de la roca, no por eso faltó el maná cayendo del cielo, no por eso faltó la protección de Dios, no por eso faltó la nube en el día o la columna de fuego en la noche. Nunca, aunque Dios estuvo disgustado, siempre el Señor envió su provisión. Es por eso que provisión no significa aprobación. El hecho de que yo esté recibiendo bendición de Dios, de que yo esté recibiendo provisión de Dios, de que aunque esté pasando por el desierto vea los milagros del Señor, no significa que Dios esté contento con mi conducta. Lo que pasa es que Dios es fiel. Dios es fiel y cumple su palabra, Él cumple su promesa, Él es el mejor padre y Él responde por sus hijos, aunque a veces sus hijos no se comporten bien.
Entonces, no podemos concluir que provisión es aprobación. Nosotros debemos procurar es que el corazón de Dios esté agradado. Como dijo el Padre Celestial de su Hijo Jesús, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Entonces, debemos procurar agradar a Dios. ¿Cómo agradamos al Señor? Haciendo su voluntad. Entonces, dice el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso hablamos del corazón. La dureza de corazón hace que el corazón vague. Aquí dice, siempre andan vagando en su corazón. Ahora bien, ellos iban siguiendo un camino hacia la tierra prometida, pero en realidad su corazón andaba vagando en sus propios caminos, porque aunque ellos seguían esa dirección, deseaban volver a Egipto. Aunque ellos iban en esa dirección, querían volver atrás. Aunque ellos iban caminando, querían más bien morir en el desierto. Andan vagando en su corazón. Y fue lo que le sucedió a Judas. Judas fue un seguidor de Jesús, pero siempre anduvo vagando en su propio corazón. Tenía sus propios planes, tenía sus propios deseos, vendió al maestro. Era un seguidor aparente, pero vagaba en su corazón. Fácilmente nosotros podemos caer en ese error. Ve, profesar la fe cristiana, asistir a la iglesia, pero vagar en nuestro corazón porque andamos con otras metas, tenemos otros propósitos, andamos buscando otras cosas y no la voluntad de Dios, y eso impide que la persona salga de su desierto. Entonces dijo el Señor, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Triste es seguir al Señor y no conocer sus caminos. Triste es seguir al Señor, ver sus obras, pero no conocer sus caminos. De manera que tenemos que trascender del simple hecho de tener un conocimiento de Dios para conocer a Dios. Dice el verso 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo creo que esta es de las pérdidas más grandes del pueblo de Israel. Fue perderse el privilegio de la presencia de Dios, pero también el perderse el reposo de Dios. Estamos hablando aquí de una vida llena de angustia, de una vida llena de preocupaciones, una vida llena de ansiedad, de depresión. ¿Por qué vivimos esas cosas? Pues porque podemos estar vagando en nuestro corazón. Quiero decir, podemos estar caminando en otro sentido en vez de seguir la voluntad del Señor. Cuando seguimos la voluntad de Dios tenemos reposo, tenemos paz. Pero lamentablemente el pueblo de Israel se equivocó en su actitud hacia el Señor. Y en su corazón ellos fueron duros. Por eso dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Ellos no escucharon, o sí escucharon la voz, pero no siguieron la voluntad del Señor. Fue un pueblo que vio los milagros del Señor por 40 años. Dice la Escritura, vieron mis obras 40 años, pero el ver las obras de Dios no es suficiente. Tenemos que tomar decisiones de corazón, decisiones personales y profundas de seguir al Señor. Porque muchos pueden ver las obras, pero no todos deciden de corazón seguir el camino de Dios, seguir la voluntad de Dios. Y lamentablemente los malos resultados producen, impiden el reposo. Porque nadie puede decir que tiene reposo y que descansa en el Señor con malos resultados. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios tenga malos resultados? Fue lo que le pasó a Israel por el desierto. Los malos resultados son la consecuencia de no seguir la voluntad del Señor, de no seguir el diseño de Dios, porque consideramos que podemos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestros propios criterios, utilizando 2 o 3 versículos, y tomo la decisión de hacer esto. Pero probablemente esa no sea la voluntad del Señor. Entonces debemos cuidarnos de la dureza de corazón, porque aquí la Biblia no nos está hablando de los inconversos, no nos está hablando de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo del pacto, el pueblo que había sido liberado y que iba bajo la dirección del Señor, bajo la cobertura y bajo la bendición de Dios. Pero su actitud fue dureza de corazón. Y debemos cuidarnos, por supuesto,
de esto. Vamos a ver ahora el segundo lugar. La fe en Dios, que es por supuesto la fe en Dios, nos fortalece. Una de las cosas esenciales de una fe firme en el Señor es que nos hace fuertes, nos fortalece para perseverar en su camino, para perseverar en su camino, para perseverar en su camino. Entonces vamos a mirar allí donde estamos en la carta a los Hebreos, capítulo número 3, versículos número 12 al 15. Vamos a ver lo que la palabra sigue diciendo. Versículo número 12. Vamos a mirar Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el problema de la dureza de corazón? La dureza de corazón conduce a la persona a la incredulidad de corazón. Es el siguiente paso. Dureza de corazón y luego pasamos a la incredulidad de corazón. La incredulidad es el antónimo de la fe. Entonces, la Escritura nos dice aquí, mirad, hermanos, que no haya en vosotros, es decir, examinémonos, para que no haya corazón malo de incredulidad, porque la dureza de corazón se resiste a la voz de Dios, pero la incredulidad ya deja de creer en Dios y se aparta del Señor. Es decir, la dureza de corazón nos lleva a la rebelión, la incredulidad nos lleva a la separación de Dios. La persona se aparta de Dios. Por eso dice la Escritura, mirad que no haya corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso es tan importante que podamos fortalecer y nutrir nuestra fe en Dios para no apartarnos del Señor. Dice el verso 13, más bien nos da como la solución, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entonces debemos más bien animarnos los unos a los otros, como dice la Escritura. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces el enemigo utiliza las tentaciones, utiliza diferentes ofertas, situaciones, crisis, personas, para engañarnos y de esa manera llevarnos al endurecimiento de nuestro corazón. Luego el paso siguiente es la incredulidad y el tercer paso es apartarse del Señor. Cuando la fe está firme, la fe alimenta el discernimiento. Entonces tenemos la capacidad para ver qué es de Dios y qué no es de Dios y rechazar los dardos del enemigo. Pero cuando dejamos de nutrir la fe, el enemigo trae tentaciones y la persona cae ante el engaño del pecado. Y lo lleva a esto entonces a endurecer su corazón delante de Dios. Por eso nos dice aquí la palabra que más bien debemos exhortarnos los unos a los otros. Pero, ¿qué significa exhortarse unos a otros? La palabra exhortarse viene de un término griego que es parakaleo. Y esta palabra significa alentar, animar, invitar, impulsar a alguien a seguir un camino. Entonces, exhortar, nos dice la Escritura, es motivar al otro, impulsar al otro a través de la oración, a través del consejo, a través de la palabra de Dios, animarle a seguir adelante en el camino del Señor. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este verso 14 nos hace conscientes de algo, y es que los que vamos a participar de Cristo, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, estamos participando de Cristo, pero viene una gloria mayor, como dice Pablo. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse no es comparable con la gloria actual, pero somos participantes hoy y mañana de esa inmensa gloria, en la medida en que retengamos firme
Y aparece esa palabra allí, firme, ¿verdad? Que retengamos firme, o sea, inamovible, aquel que permanece. La palabra firmeza implica superar esos vientos contrarios y los momentos críticos. Firme, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ya que en el contexto estamos hablando de Israel. Pensemos en la confianza del principio de Israel. Israel salió de Egipto, y fueron ellos testigos de los milagros del Señor sobre Egipto, las plagas que envió. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Y ante eso, su confianza se fortaleció y salió. Pero esa confianza no se mantuvo a lo largo del desierto, sino que empezaron a murmurar, a quejarse y a rebelarse contra Dios. Por eso la palabra nos dice aquí que somos participantes de Cristo en la medida en que retenemos con firmeza hasta el fin la confianza del principio. Dice ahora el versículo 15: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una vez más, vemos cómo el Señor nos llama a mantener esa actitud de confianza en Él, a nutrir nuestra fe en el Señor. Porque en la medida en que tu fe es fuerte y firme, tú vas a tener la capacidad para perseverar en el camino del Señor. Nunca ante la crisis, la mejor opción es abandonar la fe, apartarse del camino del Señor, apartarse de la verdad de Dios, porque esto hace peor la situación. Y no solamente porque se vuelva más crítica la condición presente, sino que ya entra sobre la mesa un tema más delicado, y es la salvación de nuestra alma. De manera que lo que nos llama el Señor es, Dios quiere que seamos participantes de Cristo. Pero para eso es necesario retener con firmeza hasta el fin nuestra confianza del principio. La confianza del principio, la devoción del principio, el amor del principio. Con razón el Señor le dijo a Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado tu amor del principio. Debemos conservar esa confianza en el Señor hasta el fin, como dice aquí el versículo 14. Pero entramos aquí a evaluar una tercera perspectiva. Tercero, la desobediencia, que es algo que lamentablemente nosotros observamos en la conducta de la generación por el desierto. La desobediencia genera, lamentablemente, la desobediencia contra el Señor genera dos cosas a la luz de este pasaje. Genera desierto, ¿verdad? Y genera ausencia de reposo. Una de las cosas que busca el ser humano hoy día es paz. El ser humano busca paz, busca reposo, descanso. Pero esa paz solo viene de Jesucristo nuestro Señor, y es el resultado, una vez le conocemos, de caminar con Él. El reposo y la paz viene de Dios. Cristo nos da la paz. Pero cuando no estamos en la voluntad del Señor, no hay paz, porque Él no respalda la desobediencia. Entonces, vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo número 3, del versículo 16 al 19. Nos dice así: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, los que vieron los milagros en Egipto? Versículo 17. ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? Hágame el favor, tener disgustado al Señor 40 años. El amor de Dios es tan grande que a pesar de que su corazón estaba disgustado,
Nunca faltó el maná, no faltó el agua, no faltó la protección de Dios durante el día a través de la nube, en el calor del Señor, en la noche en la columna de fuego. Nunca faltó su protección, nunca faltaron los milagros a favor de Dios, a favor de su pueblo. Verso 17, ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La desobediencia genera desierto. Ellos quedaron postrados en el desierto. Salieron de Egipto. Eso es figura de la redención. Fueron redimidos a través de Moisés. Fueron rescatados, pero no tuvieron la actitud correcta en el camino para entrar a la bendición de Dios. Lamentablemente. Entonces, la desobediencia genera desierto. No estamos diciendo que la desobediencia impida caminar. La persona puede seguir caminando, pero camina en el desierto. Pero además la desobediencia genera ausencia de reposo. Por eso dice aquí en el verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Entonces la desobediencia genera ausencia de reposo. Y estamos viendo aquí que el pueblo no pudo encontrar en el Señor ese reposo que Dios les quería dar. No pudieron alcanzar en el Señor la meta que Dios había trazado para ellos. No pudieron conquistar la tierra que Dios había ya establecido. No pudieron alcanzar las bendiciones que Dios les preparó al otro lado del Jordán. Y todo porque el pueblo no siguió la dirección del Señor, no obedeció al Señor. No entraron en el reposo. El verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No pudieron entrar, las puertas se cerraron. Porque las puertas se nos cierran, porque no se nos abren las puertas. Tenemos que reflexionar, ¿verdad? Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué actitudes tengo que cambiar? ¿Qué cosas yo debo, Señor, arreglar en mi corazón? Ayúdame, porque necesito de tu presencia, necesito de tu poder. Ayúdame a reconocer mis errores y dame la fuerza para corregirme, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando el corazón tiene esa actitud, entonces Dios comienza a trabajar. Pero no estamos hablando de una actitud de palabras, sino una actitud del corazón, porque estamos hablando del corazón. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Judas era un seguidor de Jesús, Judas le servía al Señor, era impresionante, pero no tenía su corazón en Cristo. Entonces nosotros podemos incluso hacer cosas para Dios en la iglesia, podemos cantar, podemos servir, podemos hacer muchas cosas, pero el corazón puede estar en otro lado, puede andar vagando, como acabamos de estudiar. Y ese corazón en otro sentido hace que entonces vivamos el desierto. 5, 10, 30, 40 años. Y finalmente quedar postrados en el desierto y no entrar a conquistar las bendiciones del Señor. Pero tiene que haber un profundo cambio en mi ser. Una renovación, una restauración, una transformación genuina, un compromiso de corazón. Ellos lamentablemente no pudieron entrar a la tierra prometida. Esa era la meta, esa era la bendición, eso era lo que Dios había planeado para ellos, pero no pudieron entrar, las puertas se cerraron. Dios tenía todo dispuesto para ellos, pero no pudieron entrar, sino que estuvieron en el desierto, y en el desierto quedaron postrados. O sea que ellos no pudieron alcanzar lo que Dios les había preparado. La voluntad del Señor es bendecirnos. Pero entonces, ¿cuál es la actitud que yo debo tener? Claramente el Señor nos lo enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo número 11. Vamos a leer, por favor, Mateo, capítulo 11. Dice el versículo 27. Perdón, versículo 28. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A veces en ese camino, porque el desierto era una parte del camino, no el destino, pero era una parte del camino hacia la tierra prometida.
Entonces a veces en el desierto nos fatigamos, nos cansamos. El Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En él yo voy a encontrar reposo. ¿Pero cómo? Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es someternos a Dios. Acuérdense que el yugo lo ponían aquí sobre la nuca, el cuello de los bueyes. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, sometámonos a Dios. No se haya descanso, no se haya reposo, porque el pueblo no se somete a Dios. Ahí está el asunto. Cuando el pueblo se somete a la voluntad de Dios, encuentra reposo, encuentra descanso. Pero cuando yo hago mi propio camino, no lo hay. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Podemos llegar a la meta que Dios ha establecido. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar las bendiciones? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, preserva tu corazón para Dios. Y Jesús dice que tu corazón sea manso y humilde. La mejor manera de preservar el corazón para Dios es desarrollar un corazón manso y humilde. Un corazón manso es un corazón que está sometido a Dios. Y un corazón humilde es un corazón que reconoce su condición, que sabe que separado del Señor nada puede hacer. Un corazón manso y humilde. Y hallaréis, dice la Escritura, hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis reposo para vuestras almas. Porque, termina diciendo el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nos sometemos a Dios, todo es más fácil y todo es más liviano. Cuando rendimos nuestra voluntad al Señor. Pero mientras queramos hacer nuestra propia voluntad, no habrá descanso. Habrá desierto y ausencia de reposo. Pero aquella generación que le creyó a Dios, Josué y Caleb le creyeron a Dios, y de toda esa generación fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida. Es necesario creerle al Señor y es necesario obedecer lo que Dios dice. Entonces cosecharemos lo que nos ha prometido. Será bendición para nosotros y será bendición para nuestra familia. Será bendición para todos aquellos que nos rodeen. Digámosle al Señor, Señor, preserva mi corazón, guárdalo de la dureza. Guarda mi corazón de la dureza. Guarda mi corazón de la incredulidad. Ayúdame, Señor, para no ser rebelde a tus palabras. Quiero invitarte para que oremos en este momento y le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a seguirte con amor, a seguirte con disposición. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos defiende. Tú eres el que va delante de nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, por tus bondades. Padre, en el nombre de Jesucristo, traemos delante de tu trono, Señor, nuestra familia. Traemos delante de tu trono, Señor, nuestros hijos. Traemos delante de ti nuestro futuro. Y también delante de tu presencia, Señor, traemos nuestro corazón. Mira nuestro corazón, Dios mío. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebelión, Señor, perdona la dureza de nuestro corazón, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tu palabra sea transformando nuestra manera de pensar, que tu palabra sea transformando nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a amarte. Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos, Señor, a amarte. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos, Señor, a amarte. Padre, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, transfórmanos, Dios mío. Señor, transfórmanos con el poder de tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante cada día. Ayúdanos, Dios mío, a perseverar en el camino de la fe. Ayúdanos, Dios mío, con abundancia de temor de Dios en nuestros corazones para apartarnos del mal. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, transforma nuestro corazón. Dios mío, ayúdanos para que nuestro corazón sea manso y humilde delante de ti. Danos
un corazón sensible, Señor, que no caiga en desobediencia, que no caiga en la rebelión. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, haz que tu palabra, Señor, sea llenando todo nuestro ser y ayúdanos a avanzar hacia tu propósito. Ayúdanos a avanzar hacia tu voluntad, Dios mío. Tu poderosa palabra nos transforma. Tu poderosa presencia, Espíritu Santo, nos santifica. Haz tu obra en nosotros. Hoy reconocemos, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. Hoy reconocemos, Dios mío, que te necesitamos, Señor. Llena nuestros corazones de tu presencia, de tu gracia, el poder de tu sangre que nos limpia, pero también tu mano que nos guarda del mal. En el nombre de Jesús, haz tu obra en nuestra familia, haz tu obra en nuestro corazón, haz tu perfecta obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos por transformar nuestro corazón, por transformar nuestras vidas. A ti te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el Señor sea guardando y bendiciendo toda tu familia para la gloria de Él. Y con la ayuda del Señor nos vemos en una próxima ocasión.